Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. Otro de los temas abordados, y vaya tema, lo platicamos en el Caporal Nocturno de ayer, fue precisamente sobre la revelación que hizo la organización Fundar de la condonación de impuestos que se hizo entre el año 2007 y 2015 con los gobiernos de Felipe Calderón y con el gobierno también de Enrique Peña Nieto. Fue una condonación en total de 247 mil millones de pesos. Se les perdonaron esos pagos de impuestos a personas físicas y a personas morales, a trabajadores, a personas como cualquiera de nosotros, y a empresas. Esta condonación eleva por mucho el precio de la refinería que pretenden construir en Dos Bocas. La refinería va a costar 8 mil millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente, a cambio de hoy, en 158.586 millones de pesos. 158.586 millones de pesos, y la condonación fue de 247 mil millones de pesos. De ese tamaño fue precisamente la condonación de impuestos entre el 2007 y el 2015. Y pues resulta que entre los beneficiados con esta condonación está Jade Kolpolensky, la dirigente nacional del partido de Morena, quien dio en el cargo a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que López Obrador renuncia al cargo de presidente del partido para poder postularse como candidato presidencial. Llegó el momento, era una pregunta obligada, indiscutiblemente, por justo el tema, y no nada más Jade Kolpolensky es la beneficiada, hay muchos como La Gaviota, como varios empresarios, hay del ámbito artístico, futbolístico, de muchos rubros. Llega el momento y le preguntan al presidente, pues, ¿qué opina sobre este tema de la condonación de impuestos tan escandalosa? Uno, ¿qué opina que entre los beneficiados esté Jade Kolpolensky? Y le preguntan también sobre el tema de la baja recaudación fiscal que está registrando el gobierno actual. Primer error, lo he destacado en muchas ocasiones, cuando se hacen preguntas generales, se obtienen respuestas generales. O cuando se hacen muchas preguntas a la vez, esto le permite al entrevistado ser más selectivo en qué ahondar o en qué preguntas ser omiso al ahondar en una de ellas. Y lo menciono como primer error porque la respuesta que se tuvo no fue en el sentido de esta condonación de impuestos. Fue en otro tenor. A tal grado que media hora después alguien tuvo que recordar esta pregunta para evitar que haya una respuesta sobre otro tema y se hable en específico de Jade Kolpolensky. Pero voy por partes. Hoy el diario El Economista publica esto. Estados viven su peor agosto fiscal desde 1995, que habla precisamente sobre una baja recaudación, en este caso, por parte de los gobiernos estatales. Esto lo publica hoy El Economista, pero ayer tuvimos otra publicación, me parece que fue del diario, también fue el diario El Economista. Aquí lo tenemos, el de ayer. Desaceleración pega a ingresos del gobierno. Y dice, captación por IVA lleva 3 meses de caída. Y la captación por ISR lleva 2 meses de caída. ¿Qué significa? Pues que el gobierno está recaudando menos impuestos cada vez en estos porcentajes que ya ha señalado. Y obviamente esto impacta pues en la perspectiva de cuántos ingresos va a tener el gobierno para trabajar y para pues a ejercer la administración pública.
Sobre este tema se enfocó el presidente al momento de que le hicieron las preguntas combinadas en una sola exhibición. Dijo el presidente que, bueno, hubo una miscelánea fiscal en cuestión de lo de Peña Nieto y Felipe Calderón, y que asegura que actualmente la recaudación va bien en su gobierno, que lo que se busca es que no haya evasión fiscal. De paso aprovechó y dijo, por cierto, de lo de Diego Fernández de Ceballos, que fue tan polémico, bueno, qué bueno que el panista reconoció la deuda que tiene por predial y qué bueno que la va a pagar. Es importante rectificar, lo que nosotros queremos es que se paguen impuestos. Y recordó que, pues, en cuanto a las condonaciones fiscales, estas ya no se ejercen en este gobierno, eran prácticas de gobiernos anteriores, que para eso precisamente buscan una reforma. Recordemos que el presidente ha propuesto, ha enviado una iniciativa al Congreso para que el presidente ya no pueda perdonar impuestos a empresas o a personas, para que esa figura ya no exista, para que el presidente ya no tenga esa capacidad, esa facultad. Y recordó, está en el Congreso, pues ojalá y pase rápido, porque ya para evitar esta práctica, y porque es una práctica injusta para los ciudadanos. No se vale que los trabajadores pues estén todo el tiempo ahí chambeándole y les quiten puntualmente los impuestos, y que haya personas o empresas favorecidas con el perdón fiscal. También dijo, bueno, que se paguen los impuestos, que se reforme la ley y que se le dé vuelta la hoja a ese tema. No es lo mismo, dijo, la devolución de impuestos, también lo aclaró, no es lo mismo la devolución de impuestos cuando legítimamente corresponde que te devuelvan impuestos, que la condonación de impuestos. Por eso es que también, además de ir, de enviar al Congreso el tema de el quitarle la facultad al presidente de condonar impuestos, también envió al Congreso el tema de combatir el uso y la emisión de las facturas falsas, eso que tanto que la oposición se ha resistido a que se combata. En fin, esta fue la respuesta que dio en la pregunta inicial del presidente, el presidente de la República. Media hora después hubo otro reportero que fue más específico. El presidente ya estaba por terminar la conferencia y le dijeron, señor presidente, pero queremos una precisión sobre el caso en específico de Jacob Polensky. Y dice, bueno, no, lo de que dejamos la precisión para mañana. No, de una vez. Y esto fue lo que ocurrió posteriormente. No, mejor mañana. A ver la precisión. La precisión, presidente. ¿Está usted conforme, cómodo con que la presidenta de su partido y esta integrante de su gabinete, en sus palabras, hayan sido hijas predilectas del anterior régimen? Porque finalmente se les perdonaron impuestos a ellas dos. ¿Usted ha dialogado con ellas en algún momento acerca de este tema? ¿Lo hará en el futuro? No, es que eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legales en Hacienda. Es más, cuando llegamos nosotros, pasaron unos meses y se seguían dando condonaciones hasta que dijimos, se acaba esto, porque había ese marco legal, o sea, que lo permitía, y también esa concepción, esa voluntad política que permitía, o esa impunidad. Entonces ya no existe eso.
Y así tenemos otros casos en donde nos vamos demorando porque lleva tiempo, por ejemplo, limpiar todo lo de aduanas, limpiar todo. Bueno, y aquí empieza a hablar acerca de otros ejemplos u otros temas, como ya lo escuchamos. Cabe recordar que no es la primera vez que se habla de condonación de impuestos en la conferencia de prensa. En esta ocasión se aborda el tema porque la organización Fundar dio a conocer esa megalista grandísima de beneficiados por el SAT de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero anteriormente lo habíamos escuchado en viva voz del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Él había dicho que, de entrada, esta lista que da a conocer la organización Fundar fue pedida y tras una serie de amparos, luego de que ya algunos ya se desahogaron, dio a conocer la información de estas condonaciones. Pero aproximadamente hay todavía de esta condonación que hubo entre el 2007 y 2015, que fue de 247,000 millones de pesos, aproximadamente hay 70,000 millones de pesos de esos 247,000 millones cuyos beneficiarios no se conocen porque todavía sigue el litigio, todavía siguen resistiéndose a que se dé a conocer quiénes son. Pero anteriormente, y estamos hablando de condonaciones que hizo el SAT, anteriormente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo una labor muy similar a la que hizo la organización Fundar, solo que él se enfocó a las condonaciones que hicieron los presidentes, los entonces presidentes, no el SAT a nivel general, sino como facultad que tenían los presidentes. Y él pidió información de los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Fue allí cuando nos enteramos, fue a través de viva voz del presidente López Obrador, cuando nos enteramos que Vicente Fox fue uno de los grandes beneficiados por la condonación de impuestos, por ejemplo. En aquella ocasión, el López Obrador precisó que le dieron información sobre las condonaciones con Peña Nieto y con Felipe Calderón, pero no con Vicente Fox, porque hay actualmente también una serie de litigios que le impiden de conocer y transparentar esta información. En aquella ocasión recordó que, bueno, fue una condonación que hicieron los presidentes de manera legal. La ley se los permite, precisamente por eso él está queriendo cambiar la ley para que ya el presidente ya no tenga la facultad de perdonar impuestos. Pero aún así, consideró importante evidenciar estos acontecimientos, que hubo gente perdonada por los gobiernos, en este caso por los presidentes, que simplemente porque querían les condonaban los impuestos. Y es por eso que López Obrador decidió evidenciar este hecho en la conferencia matutina. Hoy vemos otra evidencia, ahora impulsada por la organización Fundar, y vemos esta reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaron, quisieron pues que fuera Andrés Manuel López Obrador diera más pronunciamientos y que se manifestara en específico por alguien de los de la lista o por quienes fueron precisamente los más beneficiados de Calderón y de Peña Nieto, quiénes fueron los ganones, y al final con esto cerró la conferencia de prensa el presidente. Es distinta nuestra postura a la de los medios, que son libres, ustedes. Y además ese es su trabajo, mal harían si no indagan y denuncian. Sí, pero no me gusta personalizar, o sea, no es eso el asunto, es como si estoy yo dale y dale y dale con
mis adversarios, o sea, los conservadores, que además hasta se están portando muy bien ya. Muy bien, ahí nos vemos mañana. Dios. Dice López Obrador, no le gusta personalizar, es como si estuviera dale y dale con los adversarios, y pues de esa manera cierra la conferencia de prensa. Indudablemente una respuesta en torno de la condonación de impuestos, que como ya mencionaba, fue una condonación que rebasa el precio de la refinería que se pretende construir en Dos Bocas, en donde el presidente pues dice, vamos, era algo legal, algo permitido, y pues ya no está ocurriendo ahorita, vamos a darle la vuelta a la página, y ahí quedó el asunto. ¿Qué opinan? Indudablemente provoca, es un acontecimiento desde la revelación de la lista hasta la misma respuesta del presidente, que provoca reacciones encontradas. Ahorita